Espíritu Santo. Pace Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú ama. que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia Dios di noi. Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché Oh possano Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. ti ho manifestato le mie vie. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Tieni lontana da me la via della menzogna. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Este es
la aclamación al Evangelio que ahora Il escucharemos. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con Al i día suoi siguiente, la discepoli multitud que se había sulla barca, quedado en la otra orilla ma i suoi vio que discepoli Jesús erano no había partiti subido da con soli. sus discípulos en la única barca que Altre había barche allí, erano giunte sino da Tiberiade, que ellos habían vicino partido al solos. luogo dove avevano mangiato Mientras il pane. tanto, unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Quando dunque Después la que el folla Señor vide che Gesù pronunció la acción de non era gracias, più là, e nemmeno cuando la i suoi multitud se dio discepoli, cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los alla panes, ricerca di subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm lo trovarono en busca di de là dal Jesús. mare e gli Al dissero: encontrarlo en la orilla, le preguntaron, "Quando sei venuto Maestro, ¿cuándo llegaste? qua?" Gesù rispose loro: Jesús le respondió, in verità io les aseguro que ustedes me buscan, voi mi cercate non perché avete no porque visto vieron dei segni, signos, ma perché avete sino mangiato porque han il comido pan e vi siete hasta saziati. saciarse. Datevi da fare, non per il Trabajen cibo no che por el muore, alimento perecedero, ma per il cibo sino che rimane por el per que la vita permanece eterna, hasta la vida che il eterna, Figlio dell'uomo el que les vi darà, dará el Hijo del Hombre, perché su di porque lui es il Él Padre a quien Dio Dios, ha el messo Padre, il suo sello. marcó con su sello. Gli dissero allora: Entonces "Cosa dobbiamo ellos le compiere preguntaron, per fare le opere ¿qué di debemos Dio?" hacer para realizar las Gesù obras de Dios? rispose loro: Jesús le respondió, "Questa è la obra de Dio, Dios es que ustedes che crean crediate in en colui aquel che egli ha que Él mandato." ha enviado. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, escuchemos al Papa Francisco. La gente che aveva ascoltato Gesù durante tutta la giornata La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada ha avuto questa grazia della moltiplicazione dei pani. y que después tuvo la gracia de la multiplicación de los panes y que vio la gracia Volevano farlo y el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Prima andavano da Gesù per ascoltare la parola Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra guarigioni degli y para ammalati. pedir la sanación de algún enfermo. Tutta la giornata ascoltando Gesù. Y se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse, sin cansarse, o cansados, pero estaban ahí, felices. Ma poi, quando hanno visto che Gesù gli dava da mangiare, Pero después, cuando vieron que Jesús le daba de comer, hanno pensato, una "Ma cosa questo que sarà un no buon esperaban, governante per noi. entonces dijeron, este será un hombre, una cosa buena para nosotros. Sarà capace di liberarci Seguramente será capaz de dai librarnos romani, del poder de los romanos portare il paese avanti." y de llevar el país E sono adelante. entusiasmati. Y se entusiasmaron bastante para hacerlo rey. La intenzione di loro è cambiata. Su intención de Hanno ellos visto e hanno cambió. pensato, bene, perché Vieron esto y una persona che fa pensaron, questo bien, miracolo una persona que hace da estos milagros, que da da mangiare al popolo, de può comer essere un buon al pueblo, governante. puede ser un buen gobernante. Ma avevano dimenticato in quel momento l'entusiasmo che la parola di Gesù Pero en ese momento olvidaron el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus Gesù corazones. si allontanò e andò a pregare. Jesús se alejó y fue a orar. Si vede che quella gente è rimasta lì. Se ve que la gente se quedó ahí. Il giorno dopo cercavano Gesù perché deve essere qui, dicevano. Y al día siguiente buscaban a Jesús porque decían, debe estar aquí. Non era Porque salito sulla barca con gli Vieron que no había subido en la altri. barca con los È demás. rimasta lì. Estaba ahí un barco y ahí se quedó.
ma non sapevano che Gesù aveva raggiunto gli altri camminando sulle acque. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los demás caminando sobre las aguas. Por eso se decidieron ir a la otra orilla del mar, del lago de Tiberíades, A cercare Gesù. E quando l'hanno visto, para buscar a Jesús, y cuando lo vieron, la prima parola che la primera palabra que le dicen: gli dicono: Rabì, quando sei venuto qua? Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Non capiamo. Como quien dice, no entendemos, esto nos parece algo extraño. E Gesù li fa tornare al primo sentimento, a quello che avevano loro prima della moltiplicazione dei pani. Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos, como al inicio. Es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación, sino porque han comido pan hasta saciarse. Jesús svela l'intenzione di loro, ma è così. Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud. Y ellos, en cambio, en vez de justificarse, no, Señor, han sido humildes. Gesù continua: datevi da fare no per il cibo che non dura. Y Jesús continúa diciendo: trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello. Ellos se preguntan entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Questo è un caso nel quale Gesù corregge l'atteggiamento delle persone. Este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente, de las personas, del pueblo, porque se había alejado del primer momento, de la primera consolación espiritual, y había tomado un camino que no era el correcto, un camino mucho más mundano que evangélico. Questo ci fa pensare tante volte che noi Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio, y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa más temporal, más material, más mundana puede ser, y perdemos la memoria de ese primer entusiasmo que hemos tenido cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo. Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor, y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos, porque vemos otra cosa que puede ir bien, esa idea es buena, y así nos alejamos de este camino. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento. No olvidar mi historia. Cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho, este es tu camino. Cuando Jesús, por medio de tanta gente, me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro. Me sempre ha colpito che le cose
tra le cose che dice Gesù, A mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús, una de las cosas en la mañana de la resurrección es: vayan donde mis discípulos vadano in Galilea. y díganle que vayan a Galilea. Allí me encontrarán. Galilea era il posto del primo incontro. Porque Galilea era el lugar del primer encuentro. Ognuno di noi ha la propria Allí Galilea habían encontrado dentro, a il Jesús. proprio momento Cada uno de in cui nosotros Gesù tiene ese primer si è encuentro, avvicinato ese primer momento en el e cual ci ha detto, Jesús se ha acercado y nos ha dicho: sígueme. Nella vita succede questo che è successo a questa gente buona, perché En la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena, hanno obbedito. porque ellos eran buenos y dicen: ¿qué cosa tenemos que hacer? Y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas, y perdemos la frescura de esa primera llamada. L'autore della lettera agli ebrei El autor de la carta a los hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor: sígueme. Con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro, de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo: sígueme. Presentemos nuestras ofrendas. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Offrirsi per noi e intercedere Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. e con i segni della Sacrificado, passione vive para siempre. vive immortale. Per questo Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar.
Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Della speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: sia santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la tercera semana de Pascua, la antífona de la comunión es tomada del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice así: Dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Ahora nos disponemos para poder realizar la comunión espiritual. Le persone che non possono comunicarsi fanno adesso. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber entrado en comunión espiritualmente con Jesús, también nos disponemos para este momento de encuentro personal, este momento de adoración eucarística, este momento de oración con el Señor, a quien le decimos: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Y ahora ante Jesús, abramos nuestro corazón y recordemos ese primer momento en el cual nos llamó y nos dijo, sígueme. Pidamos y ofrezcamos todas nuestras intenciones y necesidades. De los fieles, debido a las medidas restrictivas, está dando inicio así la audiencia general. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News, y a quien nos está viendo a través de Live Facebook, Twitter, y a todas las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten: EWTN, Televisión Setelmont TV, Radio Televisión Diocesana Toledo, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión de Atlanta, Guadalupe Radio Los Ángeles, San Diego y Tijuana, Radio María Venezuela, Radio María Chile y ESNE Televisión. En estos momentos, el monitor en lengua francesa está dando el texto bíblico de Mateo, el capítulo 5. Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el reinado de Dios les pertenece. Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan y os calumnien de todo por mi causa. Estad alegre y contentos, pues vuestra paga en el cielo es abundante. De igual modo persiguieron a los profetas que os precedieron. Seguirá ahora el monitor en lengua inglesa. Esta es la octava bienaventuranza y última, como lo había anunciado al principio de esta serie, el Pontífice. También el Santo Padre para el próximo mes de mayo ha invitado a las familias a rezar el rosario en sus casas. A María, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. El Papa escribió a todos los fieles que redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa durante el mes de mayo. Es la propuesta del Papa. En mayo, escribe, es tradición rezar el rosario en casa con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica también desde un punto de vista espiritual. Por eso la propuesta de redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa, dijo el Papa. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Seguidamente vendrá el monitor en español que leerá el texto bíblico en español. Lectura del Evangelio según San Mateo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. A continuación toca en português, el monitor dará el texto bíblico en português. Leitura do Evangelho de São Mateus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque grande será a vossa recompensa no céu. Pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. A continuación sigue en árabe el texto. La lectura del texto bíblico sobre Mateo capítulo 5. Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan y os calumnien de todo por mi causa. Estad alegres y contentos, pues vuestra paga en el cielo es abundante. De igual modo persiguieron a los profetas que os precedieron. Es así como con esta bienaventuranza el pontífice concluye su camino sobre las bienaventuranzas del Evangelio en este día. A continuación el monitor dará el texto bíblico en polaco. Son las 8 lenguas oficiales de la audiencia o tradicionales de la audiencia general: italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco. Después de escuchar el texto bíblico en polaco, el pontífice dará su catequesis sobre esta bienaventuranza, sobre este día. Którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Con la audiencia de hoy concluimos nuestro camino sobre las bienaventuranzas del Evangelio. Como hemos oído en la última, se proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. Questa beatitudine annuncia la stessa felicità della prima. Esta bienaventuranza anuncia la misma felicidad que la primera. El reino de los cielos es para los perseguidos, así como para los pobres de espíritu. Así comprendemos que hemos llegado al final de un recorrido unificado, desenredado en las proclamaciones anteriores. La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. El camino de las bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el Espíritu. El mundo, con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades, no puede aprobar este tipo de existencia. Las estructuras de pecado, a menudo producidas por la mentalidad humana, tan ajenas al espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, solo pueden rechazar la pobreza, o la mansedumbre, o la pureza, y declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto como algo que hay que imaginar. Estos son idealísticos o fanáticos, así piensan ellos. Si el mundo vive en función del dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede lograr en el don y la renuncia, se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Esta palabra fastidio es la clave, porque solo el testimonio cristiano, que hace tanto bien a tanta gente, porque la sigue, da fastidio
a otros que tienen una mentalidad mundana. La viven como un reproche. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, hay algo incómodo en esa belleza que exige una postura. O se cuestiona y se abre a la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y la furia, al ensañamiento. Es curioso cómo en las persecuciones de los mártires crece la hostilidad hasta el ensañamiento. Hay que ver las persecuciones del siglo pasado, de las dictaduras europeas. ¿Cómo se llega al ensañamiento contra los cristianos, contra el testimonio cristiano y contra la heroicidad de ellos? Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación, del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo. ¿Qué es lo que alegra a los que son rechazados por el mundo a causa de Cristo? Que han encontrado algo más valioso que el mundo entero. Porque, ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué ventaja hay ahí? Es doloroso recordar que en este momento hay muchos cristianos que sufren persecuciones en varias partes del mundo. Y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Son tantos. Los mártires de hoy son más que los mártires de otros siglos. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero también debemos tener cuidado de no leer esta bienaventuranza de forma victimista y autocompasiva. En efecto, el desprecio de los hombres no siempre es sinónimo de persecución. Solo un poco más tarde, Jesús dice que los cristianos son la sal de la tierra y advierte contra la pérdida del sabor. De lo contrario, la sal solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Por lo tanto, también hay un desprecio que es nuestra culpa cuando perdemos el sabor de Cristo y el del Evangelio. Hay que ser fiel al mundo, al humilde camino de las bienaventuranzas, porque eso es lo que lleva a ser de Cristo y no del mundo. Vale la pena recordar el camino de San Pablo. Cuando se creía un hombre justo, era de hecho un perseguidor. Pero cuando descubrió que era un perseguidor, se convirtió en un hombre de amor, que afrontó con gusto los sufrimientos de la persecución que sufrió. La exclusión y la persecución, si Dios nos concede la gracia, nos hacen parecer a Cristo crucificado, y al asociarnos a su pasión, son la manifestación de la nueva vida. Esta vida es la misma que la de Cristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue despreciado y rechazado por los hombres. Aceptar su espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones para ofrecer la vida por el mundo, sin comprometerse con sus engaños y aceptando su rechazo. El compromiso con el mundo son el peligro. El cristiano siempre está tentado en ese compromiso con el mundo y con el espíritu del mundo. Rechazar el compromiso y aceptar a Cristo es la vida del reino de los cielos, la mayor alegría, la verdadera felicidad.
y después nelle persecuzioni, en las persecuciones. sempre c'è Siempre la hay presencia di Gesù la che ci accompagna. presencia de Jesús que nos La presencia acompaña, di Gesù che ci consola. la presencia de Jesús que nos La forza consuela dello Spirito che ci aiuta ad andare avanti. y la fuerza del Espíritu que nos ayuda a salir adelante. Ricordiamoci, No nos desanimemos. quando una vita coerente del Vangelo Cuando una vida coherente en el Evangelio tira le persecuzioni della gente. llama a la persecución de la gente, que el Espíritu nos apoya en este camino. Era la catequesis del pontífice. Ahora, a continuación, en cada uno de los grupos dará en los saludos y el resumen del Santo Padre en cada idioma, comenzando por el francés. Los fieles de lengua francesa que siguen a través de los medios de comunicación, la audiencia general del Santo Padre le manifiestan su sentimiento de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al final de la audiencia general, se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, a las personas enfermas, a los ancianos y a cuantos sufren. Voici le résumé en français de la catéchèse. A continuación, el resumen de la catequesis en francés. Frères et sœurs, nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de notre parcours sur les béatitudes. Como dijo el pontífice, esta audiencia se está concluyendo las 8 bienaventuranzas del Evangelio. En la última se proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. Esta bienaventuranza, dijo el Papa, anuncia la misma felicidad que la primera. El reino de los cielos es para los perseguidos, así como para los pobres de espíritu. Así, comprendemos que hemos llegado al final de un recorrido unificado, desenredado en las proclamaciones anteriores. La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. C'est pourquoi le drame de la persécution est aussi le lieu de la libération, de l'assujettissement au succès, à la vaine gloire et au compromis mondain. Dans le monde entier, beaucoup de chrétiens sont les membres ensanglantés du corps de Christ qu'est l'Église à cause des persécutions qu'ils subissent. El camino de las bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios. De una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el Espíritu. Es la catequesis del Papa de hoy que habla de la bienaventuranza, una de las últimas bienaventuranzas del Evangelio, la que proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. En estos momentos el Papa saluda a los fieles de lengua francesa. El próximo sábado será la fiesta de San José Obrero. Por su intercesión, confío en la misericordia de Dios a los afectados por el desempleo a causa de la actual pandemia. Que el Señor sea la providencia de todos los necesitados y nos anime a ayudarles. Que Dios les bendiga. El pontífice recuerda este 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, en el cual el Papa pide y confía la misericordia de Dios a los afectados por el desempleo a causa de la actual pandemia. Le pide a San José Obrero su intercesión para que en esta pandemia encuentren ellos su fuerza y su fortaleza.
Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and A young continuación viene el resumen en inglés de la catequesis del pontífice. Dear brothers and sisters, today we conclude our catechesis on the Beatitudes with the final Beatitude. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. All the attitudes contained in the Beatitudes, when lived for Christ, can lead to oppression by the world. Yet ultimately, this persecution is a cause of joy in heaven. The way of the Beatitudes is an Easter path, leading us from selfishness to a life guided by the Spirit. We see this in the saints, who show that the experience of persecution can set the Christian free from worldly compromise. Tragically, today, many of our brothers and sisters still face persecution, and we express our closeness to them. May we too always remain salt of the earth, lest by losing the taste of the gospel, we lead others to disdain it. By God's grace, whatever trials we do face can draw us to become more like Christ, who leads us to new life. In this manner, following the humble way of the Beatitudes, we will come to experience the kingdom of heaven, our greatest joy and happiness. Era el resumen en inglés. Y a continuación, el saludo del Santo Padre a todos los fieles de lengua inglesa. Saludo a los fieles de habla inglesa conectados a través de los medios de comunicación. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor les bendiga. I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you. A continuación viene el monitor quien dará su saludo y el resumen de la catequesis del pontífice en alemán. En su catequesis el Papa habló justamente sobre la pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. El camino de las bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el Espíritu. El mundo, con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades, no puede aprobar este tipo de existencia. Las estructuras de pecado a menudo producidas por la mentalidad humana tan ajenas al espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, solo pueden rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza y declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto como algo que hay que marginar. Si el mundo, dijo el Papa, vive en función del dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede lograr en el don y la renuncia se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, hay algo incómodo en esa belleza que exige una postura. O se cuestiona y se abre a la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y el ensañamiento. Da fastidio ser testimonios de Cristo. Por eso es que los cristianos son perseguidos. Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo. ¿Qué es lo que alegra a los que son rechazados por el mundo a causa de Cristo? ¿Qué han encontrado? Han encontrado algo más valioso que el mundo entero, porque ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida?
Saluto di cuore i fedeli di lingua tedesca. A continuación, el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Que la fuerza de Cristo resucitado, de la que somos miembros, mantenga siempre viva en nosotros la alegría del Evangelio y la fuerza para ser verdaderos testigos de él. Que el Señor les acompañe con su paz. Die göttliche Macht des auferstandenen Christus, dessen Glieder wir sind, möge in uns immer da die Freude des Evangeliums und die Kraft, es wahrhaftig. Después del saludo en alemán, vendrá seguidamente el resumen del pontífice en español y sus saludos a los fieles de lengua española. Escuchemos. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos la catequesis dedicada a la bienaventuranza. Y lo hacemos con la última de ellas, que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia. Esta bienaventuranza culmina un camino que es el que conduce a una vida según este mundo de Dios, a una vida guiada por el egoísmo, a la del espíritu. El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría, porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía. La bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor, porque no serviría más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. El cristiano está llamado a vivir el espíritu de la bienaventuranza y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a seguir la senda de las bienaventuranzas, haciendo la vida con quienes tienen cerca y sufren, de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor les concederá experimentar, en medio de las circunstancias que les toca vivir, una gran alegría y paz interior. Que Dios los bendiga. Era el resumen en español del pontífice, seguido, por supuesto, sus saludos a todos los fieles de lengua española. A continuación, será el resumen en portugués. Una catequesis donde el Papa habla del mundo con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades que no puede aprobar el tipo de existencia del cristiano. Las estructuras de pecado a menudo producidas por la mentalidad humana tan ajenas al espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, solo pueden rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza y declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto, como algo que hay que marginar.
Si el mundo vive en función del dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede lograr en el don y la renuncia, se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, hay algo incómodo en esa belleza que exige una postura. O se cuestiona y se abre a la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y el ensañamiento. Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo. ¿Qué es lo que alegra a los que son rechazados por el mundo a causa de Cristo? Que han encontrado algo más valioso que el mundo entero. Porque ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Es doloroso recordar que en este momento, dijo el Papa, hay muchos cristianos que sufren persecuciones en varias partes del mundo. Incluso hay más cristianos perseguidos en este siglo que en otros siglos, dijo el Papa. Y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ou aceita a proposta e se abre ao bem, ou rejeita a luz e endurece o coração, chegando à violência e perseguição. A senda das bem-aventuranças é caminho pascal que leva de uma vida segundo o mundo à vida segundo Deus, de uma vida guiada pela carne à vida guiada pelo Espírito da verdade. Esta obediência ao Espírito faz brotar tanto amor no coração que se chega ao ponto de oferecer a própria vida pela salvação dos perseguidores. Assim, o drama da perseguição é também o lugar da libertação das cadeias do sucesso à custa dos outros, da vanglória e domínio do mundo. Então, de que se alegra a pessoa que é rejeitada pelo mundo por causa de Cristo? Alegra-se por ter encontrado algo que vale mais do que o mundo inteiro. De facto, como se lê no Evangelho de Marcos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Agora, Santo A continuación, el saludo en italiano del Santo Padre a los oyentes de habla portuguesa. Les confío vuestra vida y la de vuestras familias al buen Dios. Recen por mí también. Exhorto a vuestras familias a que se reúnan diariamente para rezar el rosario bajo la mirada de la Virgen Madre, para que no se agote en ella el aceite de la fe y la alegría que brota de la vida de los que están en comunión con Dios. Eis a tradução das suas palavras. En sus saludos el Papa ha recordado lo que ha solicitado a todos los fieles en mayo, dedicar este mes de mayo para redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa. Para que nelas não se acabe jamais o óleo da fé e da alegria que brota da vida dos seus membros. En su carta dirigida a los fieles, el Papa escribe: es tradición rezar el rosario en casa con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica también desde un punto de vista espiritual, dice Francisco. Por eso la propuesta de redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa. Ustedes, dijo, pueden elegir según la situación rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero en cualquier caso hay un secreto para hacerlo, la sencillez. Y es fácil encontrar incluso en Internet buenos esquemas de oración para seguir. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. En la breve carta, el Papa adjunta también 2 textos de oraciones que invita a recitar al final del rosario, las cuales asegura que él mismo dirá durante el mes de mayo, unido espiritualmente a los fieles. La primera oración es la que se dirigió a Nuestra Señora del Divino Amor al comienzo de la crisis el 11 de marzo pasado, en un videomensaje que precedió a la celebración de la misa en el santuario romano presidida por el cardenal vicario Angelo de Donatis para la jornada de ayuno y oración.
La segunda oración es una intensa invocación que en algún momento evoca la Salve Regina, particularmente en aquel: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, para detenerse luego en todas las categorías de personas que han estado sufriendo y luchando de diversas maneras contra el COVID-19. El monitor en lengua árabe está haciendo el resumen de la catequesis del pontífice. Dentro de poco, el Santo Padre dirigirá su saludo a los fieles de lengua árabe que están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación, a través de los diferentes medios, en YouTube, en nuestro portal, en Facebook Live en estos instantes. داعيا إلى ضرورة عيشها بحسب المسيح وإنجيله أي بالسير عكس العالم وعقليته حتى وإن تعرضنا للإقصاء. El Santo Padre ha asegurado que contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba del COVID. El Santo Padre, en su carta a los fieles, invitándolos a rezar el rosario en mayo, les concluye diciendo que rezará por nosotros, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, dijo, recen por mí. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias, una de las oraciones pide a la Virgen María que consuele a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma, sostiene el Papa. Y sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde la Virgen confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Questa udienza attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Le beatitudini rappresentano un cammino di santità sul quale camminiamo per diventare veri discepoli di Cristo. Sono l'unica via per seguire il suo esempio, per diventare come Lui e così accogliere il suo regno e ottenere la vera gioia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. Era el saludo del Santo Padre en italiano, dirigido a los fieles de lengua árabe. A todos ellos que siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación, las bienaventuranzas representan un camino de santidad en el que caminamos para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Son el único modo de seguir su ejemplo, de hacerse como Él y así acoger su reino y obtener la verdadera alegría. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre del maligno. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. A continuación viene el monitor que en lengua polaca dará el resumen del pontífice. En su catequesis, el Papa afirmó que es doloroso recordar que en este momento hay muchos cristianos que sufren persecuciones en varias partes del mundo y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero también debemos tener cuidado de no leer esta bienaventuranza de forma victimista y autocompasiva. En efecto, el desprecio de los hombres no siempre es sinónimo de persecución. Solo un poco más tarde, Jesús dice que los cristianos son la sal de la tierra y advierte contra la pérdida del sabor. De lo contrario, la sal solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Por lo tanto, también hay un desprecio que es nuestra culpa cuando perdemos el sabor de Cristo y el del Evangelio. Hay que ser fiel al humilde camino de las bienaventuranzas, porque eso es lo que lleva a ser de Cristo y no del mundo. Vale la pena recordar el camino de San Pablo. Cuando se creía un hombre justo, era de hecho un perseguidor, pero cuando descubrió que era un perseguidor, se convirtió en un hombre de amor, que afrontó con gusto
los sufrimientos de la persecución que sufrió. La exclusión y la persecución, dijo el Papa, si Dios nos concede la gracia, nos hacen parecer a Cristo crucificado y al asociarnos a su pasión, son la manifestación de la nueva vida. Esta vida es la misma que la de Cristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue despreciado y rechazado por los hombres. Aceptar su espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones para ofrecer la vida por el mundo sin comprometerse con sus engaños y aceptando su rechazo. Esta es la vida del reino de los cielos, la mayor alegría, la verdadera felicidad. Doświadczając odrzucenia, lekceważenia i prześladowań z powodu Chrystusa, pamiętajmy, że te sytuacje najpełniej El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Cari polacchi, saluto A cordialmente. continuación, el Papa, dirigiéndose a los polacos, los saluda cordialmente a cada uno de vosotros y a vuestras familias. Después de mañana comenzaremos el mes mariano, el mes de mayo. Permaneciendo en nuestras casas a causa de la pandemia, aprovechemos este tiempo para redescubrir la belleza del rezo del rosario y la tradición de los servicios marianos. En la familia o individualmente, en cada momento, fijen su mirada en el rostro de Cristo y en el corazón de María. Que su intercesión maternal les ayude a enfrentar este momento de prueba particular. Los bendigo de corazón. Una vez más, el Santo Padre en sus saludos recuerda a los fieles la importancia de la invitación del Papa para que en este mes de mayo, desde nuestras casas, redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa. El Santo Padre, además, en su carta adjunta 2 textos de oraciones que invita a rezar al final del rosario, las cuales, asegura él mismo, él dirá durante el mes de mayo, unido espiritualmente a los fieles. La primera, recordamos, es la que se dirigió a Nuestra Señora del Divino Amor al comienzo de la crisis el 11 de marzo pasado en un videomensaje que precedió a la celebración de la misa en el Santuario Romano, presidida por el cardenal vicario Angelo De Donatis. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione. La segunda oración es una intensa invocación que en algún momento evoca la Salve Regina, particularmente en aquel: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus para detenerse luego en todas las categorías de personas que han estado sufriendo y luchando de diversas maneras contra el COVID-19. Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. A continuación, el saludo del Santo Padre a los fieles de lengua italiana. Hoy celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena. Esta gran figura de mujer sacó de la comunión con Jesús el coraje, la valentía de la acción y esa inagotable esperanza que la sostuvo en las horas más difíciles, incluso cuando todo parecía perdido, y le permitió influir en los demás, incluso en los más altos niveles civiles y eclesiásticos, con la fuerza de su fe. Que su ejemplo ayude a cada uno a saber unir con coherencia cristiana un intenso amor a la Iglesia, a una efectiva preocupación por la comunidad civil, especialmente en este tiempo de prueba. Dirijo un pensamiento y le pido a Santa Catalina que proteja a la Italia en esta pandemia, que proteja a Europa, que proteja a toda Europa para que permanezca unida. Dirijo un pensamiento especial a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos, a los recién casados. Los exhorto a todos a ser testigos de Cristo resucitado